este aula abierta de la Universidad Popular en el presente curso. Nos restan, como saben los seguidores de esta aula abierta, dos conferencias, incluyendo la que estamos a punto de iniciar de la mano de Josefina Freire. Antes de comenzar, agradecer la asistencia del señor alcalde de la entidad local menor del Real Consejo San Isidro, don Pedro Torres, de la señora concejala delegada de turismo de nuestro ayuntamiento, Manuela Lara, y de los miembros de la corporación municipal presentes y sobre todo los locales de la entidad local menor del Real Consejo San Isidro, exalcalde y exalcaldesa. Agradecer también la presencia al director de la Universidad Popular, a mis compañeros de la aula y a varios de los ponentes que ya han participado en el ciclo. De nuevo, este aula abierta se va a llenar, se llena ya con la presencia y la voz cristalina y cercana de Josefina Freire Ferrero, como saben, cronista oficial del Real Sitio Villa de Aranjuez, de la que me van a permitir, vuelvo a perfilar brevemente algunos datos de su trayectoria vital y profesional, no porque no sea conocida, sino por recordarnos que ella nació en Colmenar de Oreja, cursó sus estudios primarios y secundarios en Madrid y en Aranjuez, obtuvo el título superior de diseñadora de interiores en el Instituto de Artes Decorativas de Santa Cruz de Tenerife y de Madrid, y también en la Universidad Internacional de Arte de Miami, en Florida. La tesis que presentó estaba centrada en un proyecto sobre la creación de un museo de tinajas artesanales en la Real Bodega del Real Cortijo de San Isidro. Ha desarrollado su actividad laboral como diseñadora de proyectos para establecimientos comerciales, hosteleros, oficinas, edificios de viviendas, trabajando también diseño gráfico, en carteles, logotipos y marcas. Su vinculación con el servicio y con la función pública le viene del ámbito evidentemente familiar, por una parte, que es, recordemos, doble bisnieta e hija de alcaldes de Colmenar de Oreja, sobrina carnal de la primera alcaldesa de la provincia de Madrid, que también era de Colmenar de Oreja, esposa del actual alcalde del Real Consejo de San Isidro. Josefina además ha sido vocal de la entidad local menor y también de la Junta de Parceleros del Real Consejo de San Isidro, donde reside desde hace casi 40 años y donde además ha desarrollado su actividad social y artística plasmando en sus acuarelas imágenes del Real Cortijo, su arquitectura, sus zonas verdes, sus sistemas hidráulicos. Es autora del libro, tanto el texto como las ilustraciones, Historia del Real Cortijo de San Isidro, que coeditó en mayo del año 2007 el Ayuntamiento de Aranjuez y la editorial 12 Calles. Se presentó precisamente en el transcurso de aquellas fiestas de San Isidro del año 2007, coincidiendo con el año en el que se conmemoraba el 50 aniversario de la publicación del decreto ley que posibilitaba precisamente la creación de la propia entidad local. Ha escrito, como saben, infinidad de artículos sobre arqueología industrial y diversos aspectos del Real Cortijo, tanto en medios de comunicación como en revistas especializadas y en programas de fiestas. Y además ha participado en varias exposiciones pictóricas en Aranjuez, en Madrid, en Llaconejos, en Colmenar, en Santa Cruz de Tenerife. Es cronista oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez, con especial dedicación al Real Cortijo de San Isidro, desde que así lo estableciera el Pleno de la Corporación Municipal, que le concedió este título el 25 de marzo de 2015. Y para terminar esta faceta profesional, y con el permiso de Josefina, me gustaría destacar precisamente en dos líneas la importancia de esa calidad de cronista y de los cronistas. Son los cronistas, los periodistas de la historia, los que se preocupan de dejar constancia de los hechos que nos afectaron en el ayer y nos afectan en el hoy, los que se hacen eco de profesiones perdidas, los que nos recuerdan las costumbres de nuestros mayores, los que se ocupan de amparar y recuperar nuestras tradiciones, los que nos cuentan cómo vivían, cómo construían, cómo trabajaban quienes nos precedieron en la vida, los que mantienen viva nuestra memoria histórica, los que dejan constancia de las pequeñas cosas que se van sucediendo, los que investigan para desenterrar del olvido los acontecimientos y sus consecuencias, los que arrojan luz sobre aspectos oscuros o desconocidos y los que, en definitiva, ponen en valor nuestra historia. En la nómina local, sentimental, cercana, histórica de nuestros cronistas, recordar hoy la presencia sentida como viva a través de los trabajos que nos legaron de Miguel Puerta, de Ángel Ortiz o de Antonio Talavera. Recordar también las voces contemporáneas de Florencio Hernández, de José Luis Lindo y de la propia Josefina Freire, a las que sin mucho tardar, tal como pasado mañana, si el Pleno de la Corporación así lo considera en la sesión del próximo jueves, se unirá
el ojo sabio y fotográfico de nuestro querido José Ortiz Chele. Hoy Josefina nos va a hablar de Aranjuez y el agua, génesis y desarrollo de la red de riego para la agricultura. Y lo hará, como decíamos en la anterior convocatoria, de esta forma minuciosa y concienzuda que ella tiene, en la que contrasta fuentes y procedencias, datos y opiniones, documentos y testimonios desde intervenciones que producen un efecto de tranquilidad y de sosiego, desde el respeto y la prudencia que han caracterizado su actividad profesional y su vida. Disfrutemos, pues, de este doble regalo, el buen hacer de Josefina Freire y el conocimiento del elemento que dio razón de ser a estos parajes, el agua. Muchas gracias, tuyo es el micrófono, periodista. Muchas gracias, don Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por su asistencia. A los miembros de la Corporación Municipal del Ilustrísimo Ayuntamiento de Aranjuez y de la actual Junta Vecinal y de los exalcaldes Juan Carlos Lesmas y María Antonia de Oro. Muchas gracias. Y a todos los presentes amantes del paisaje del agua de Aranjuez. Mi gratitud al director de la Universidad Popular por invitarme a colaborar en el aula abierta. Es para mí un verdadero placer compartir la crónica de las diversas e importantes intervenciones que el hombre ha realizado en las corrientes de agua que cursan por las tierras del Real Sitio y Villa de Aranjuez. Hablar del agua de Aranjuez es hablar de su sangre, y hablar de sus cauces es hablar de sus arterias, con sus numerosas venas, que son las caceras. Llevan el alimento a la totalidad del cuerpo de esta lozana y extensa vega que es la huerta de Aranjuez. El Tajo es el inagotable corazón que las abastece. Esta compleja red de arterias y venas contiene un elevado número de sistemas hidráulicos, verdaderos ingenios de la técnica, merced a los cuales el agua se eleva, se deriva o simplemente se contiene, de forma que se riegue la mayor número de hectáreas. La orografía de los terrenos de nuestro valle ha requerido la visión y la voluntad de unos monarcas y el estudio y los conocimientos de los técnicos hidráulicos más destacados de Europa, en cada época para el máximo aprovechamiento de sus recursos agropecuarios. La descripción detallada de cada uno de los canales que surcan la vega de Aranjuez daría varias conferencias. Hoy vamos a hablar de la génesis de esa red de riego y en qué épocas se fue expandiendo la superficie regable, hasta llegar a este paisaje cultural, patrimonio de la humanidad, del que hoy disfrutamos. El desarrollo de la misma ha ido unido y es consecuencia de la paulatina mejora de la técnica, que ha posibilitado la transformación por el hombre del medio natural mediante la construcción de azudes, palabra árabe, una cuyas significaciones es pequeña presa hecha en los ríos a fin de sacar agua de ellos. Vamos a ver el preámbulo histórico. Todos los pueblos que se asentaron en este valle del Tajo han usado el agua para su progreso desde los carpetanos o gentileros, que empezaron a desarrollar pequeñas balsas y caceres de tierra para su agricultura, pasando por romanos, visigodos, árabes, cristianos. Pero fue la Orden Militar de Santiago, a partir del siglo XI, la que crea una verdadera sociedad hidráulica, proyectando y construyendo obras que transforman el paisaje de este paraíso virgen en otro previamente diseñado en un claro dominio de la naturaleza. Su casa-palacio lo abrazó de agua por canales y azudes, de influencia hispano-árabe del siglo X, regando a manta o por su pie sus jardines y huertas. En los años 1195 a 1203 se produce un acuerdo entre el maestre de la Orden Militar de Santiago, Gonzalo Rodríguez, el cabildo de Uclés y Martín Abad, vecino de Oreja y de Castellanos, sobre la azuda de Aranjuez, o sea, que ya existía. Y Álvarez de Quindós explica, la azuda depositaba agua en un gran estanque donde hoy está Palacio. Vamos a empezar a recorrer estas arterias, obras de ingeniería hidráulica del siglo XV y XVI,
reinando los reyes católicos Carlos I y Felipe II, por las que discurre el agua fertilizando tierras declaradas actualmente como zona de riego de interés general del Estado. Hablaremos de su ubicación, su construcción y su historia. En el catálogo de bienes a proteger, a esta red se la califica como el conjunto más notable que puede encontrarse en una comarca española. Laguna o embalse presa del mar de Ontígola del siglo XV. Se podía pensar que el desarrollo del regadío de los terrenos de Aranjuez por la Orden Militar de Santiago, una vez que había construido el azud o azudes para rodear su casa-palacio de agua del Tajo, seguiría por el río. Sin embargo, se dirige al sur, al aprovechamiento de las aguas del valle de Fontígola, viejo nombre de Ontígola, al no necesitar elevarla, debido a la mayor cota en que se encuentra. La primera noticia que tenemos de esta zona de humedales es del año 1202, cuando el rey Alfonso VIII divide esta hondonada alta y húmeda, cubierta de carrizos y espadañas, llamada Prado de Fontígola, hoy Fontígola, entre la Orden Militar de Santiago y el concejo de Ocaña, actualmente Ocaña. Esto significa que esta zona ya era objeto de consideración, seguramente por su riqueza. Pero fue Gonzalo Chacón, alcalde de Aranjuez, en 1494, reinando los reyes católicos, quien aprovechó sus aguas, mandando construir un canal largo y grande llamado Cacerón, por el centro del Prado de Ontígola, para aprovechar las aguas de los manantiales y las correntías de Ocaña, por el Valle Mayor, y con él regó el Prado de Aranjuez. Este canal vertía en una balsa que llamaban el Fondón, y por este motivo al Prado de Aranjuez lo llamaron el Regajal, palabra que significa charco que se forma en un arroyuelo. El príncipe Felipe de Austria, hijo del rey Carlos I, el 17 de mayo de 1552, firmó una instrucción ordenando a Diego López de Medrano, gobernador de Aranjuez, que decía que se haga una laguna muy grande en el arroyo de Ontígola, para que vengan a ellas aves para la altanería. Siendo ya rey como Felipe II, mandó en 1561 construir un malecón de tierra a Juan Bautista de Toledo y a Francisco Sánchez. Por su extensión y volumen de agua, de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos, actualmente caben muchos menos, unos 400.000. Le llamaron Mar de Ontígola, pero existían problemas de derrumbamiento con este tipo de material, por lo que el día 7 de diciembre de 1563 encargó a un conocido y joven zaurí, Baltasar de San Juan, y a los ingenieros hidráulicos Juan de Herrera, expertos en contención de aguas, como el holandés Pierre Janssen, el italiano Jerónimo Gil, el maestro de Aranjuez Juan de Castro, y unos cuantos más. Y a realizar un malecón de mampostería y cantería definitivo. Costó la obra cerca de 4 millones de maravedíes, hasta terminarla en 1572. En 1735, reinando Luis I, se hizo el estanque de mampostería de ladrillo, aguas debajo, de 2.000 metros cuadrados, llamado Mar Chico, para mejorar la conducción de las aguas para regar. Pons, en su libro Viaje de España, lo describe, y en la Biblioteca Nacional de Madrid hay documentación y planos del murallón y de varias limpiezas y reparaciones del año 1801. La fábrica de la presa es sencilla y recta, de 140 metros de longitud por 6 metros de alta y 10 metros de ancha. Sus paramentos tienen forma de terraplén, compuestos de 2 muros de mampostería relleno de piedras para contener las aguas, reforzados por 5 contrafuertes externos trapezoidales de 2,75 metros de anchos por 3,30 metros de largos y otros tantos internos, no visibles. El pavimento es de grandes losas de piedra caliza de Colmenar. Además de recoger las aguas de lluvia de las lomas del páramo, se creó para regular el arroyo de Ontígola, que significa fuentecilla, y
y así almacenar agua para poder regar. Igualmente servía como estación para migraciones de aves y como lugar de esparcimiento de la monarquía en sus jornadas reales, para pescar, pasear y para celebraciones de corridas acuáticas. En el año 1625 se hizo una isleta y en ella un pabellón ceñido de barandillas de hierro, desde el cual el rey Felipe IV y la reina disparaban a los animales salvajes que, acosados por monteros desde las orillas, caían víctimas del arcabuz real. A pesar de tener un desaguador, posee un inconveniente importante a no disponer de mecanismos para limpieza de fondo, por lo que su suelo tiene gran depósito fangoso. Posteriormente se hicieron en la parte superior 2 balsas de decantación para impedir que los lodos pasaran al mar de Antígona. En el año 1841, el Real Patrimonio, dirigido por Agustín Argüelles y Martín de los Heros, con 1.200 presidiarios, sacaron fangos durante 11 meses, pero desistieron por problemas de abastecimiento, salubridad y peleas entre ellos. Del mar de Antígona arrancan 2 canales. El primer canal de Aranjuez circula hacia el norte. Fue construido en el año 1574. Se subdivide en 3. Uno va a regar la huerta del convento de San Pascual, Plaza de San Antonio, en fin. Otro riega la calle Abastos y Foso. Y el tercero riega la huerta valenciana. El segundo canal de Aranjuez se construyó sobre un canal existente y muy viejo, según la primera cita documental que tenemos de 1539, durante el reinado de Carlos I. Se dirige al oeste, hacia el Regajal, para regar la huerta del Deleite y las fuentes ornamentales de los jardines reales. Circula aparte por debajo del Cais de las Aves hacia el río Tajo. A esta zona húmeda, en el año 1994, la declararon como reserva natural el Regajal Mar de Antígona, para preservar los ecosistemas biológicos de altísimo valor ambiental que acogen una extraordinaria avifauna acuática permanente y migratoria y una población de lepidópteros de singular rareza. En el año 2010, la presa fue rehabilitada, recuperando y reponiendo las piedras calizas del paramento, del depósito del agua y su cimentación, recuperando su aspecto original, acondicionando todo el entorno del mar con sendas y un observatorio de fauna de un gran valor paisajístico. Obras hidráulicas que fueron modélicas en Europa en el siglo XVI. En agosto de 1523, el Papa Adriano VI le confirió a Carlos I la dignidad de maestre de la Orden Militar de Santiago a perpetuidad, pasando a ser la dehesa de Aranjuez patrimonio real. Este hecho fue muy importante para la historia de Aranjuez, pues la Casa Palacio pasa a ser su palacio real, y ello dio lugar al establecimiento de la monarquía en esta zona. Este monarca, como gobernante de un vasto imperio, necesitaba sosiego, y el 28 de septiembre de 1534 emite una real cédula por la que la dehesa de Aranjuez la destina a su real diversión, creando el Real Bosque o Cazadero Real. En su Palacio Real realiza obras para su embellecimiento, haciendo zonas ajardinadas. Aunque el río Tajo mojaba las tapias del palacio, era necesario elevar gran cantidad de agua para su mantenimiento, por lo que hizo venir a ingenieros hidráulicos alemanes, italianos, holandeses y flamencos que buscaban cotas elevadas desde las que el agua pueda llegar por su propio pie, construyéndose para tal fin unas obras hidráulicas que fueron modélicas en Europa y tan importantes que han sido catalogadas actualmente como paisaje cultural patrimonio de la humanidad. La primera de estas obras fue la construcción de la presa de Sotomayor o del embocador. El paraje donde se ubica debía de tener unas cualidades idóneas para este tipo de construcciones. En 1478, reinando los reyes católicos, ya existía un poco más arriba un puente de madera y una presa con 3 aceñas o molinos harineros, propiedad de la mesa maestral, llamados el medio, con un batán, trapera, con una rueda,
y la Sabrosa, con 2 ruedas, que años más tarde fueron propiedad de Gonzalo Chacón, alcaide de Aranjuez. Esto nos hace suponer la existencia de un núcleo agroindustrial importante para el abastecimiento de las poblaciones que le circundaban. Reinado Carlos I, los nietos de Gonzalo Chacón, Fernando y Gonzalo Chacón, poseían los molinos en 1515, que tuvieron que reparar en varias ocasiones. Tenemos informes de un pleito sobre reparos de una amatadura que se ha de hacer en la Aceña Trapera, en diciembre de 1555. Está reflejado en el Códice de Toledo y de Uclés. En 1571, reinando Felipe II, se remodelaron, pero varias y fuertes avenidas del Tajo lo destruyeron totalmente. Tuvieron que construir una nueva presa, más abajo, la actual. Ubicación o emplazamiento de la presa actual. Para llegar a ella, tenemos que dirigirnos al este de la ciudad cortesana de Aranjuez e ir por la carretera M305 hacia Colmenar, Villaconejos. A unos 5 kilómetros, la calle de la Reina termina en un merendero o gango desde donde sale a la derecha su acceso de tierra. Se supone que la elección de este lugar se debe a que era límite de la dehesa de Aranjuez con la encomienda de Oreja. El objetivo principal de su edificación fue regular el caudal del río Tajo y al mismo tiempo mantener un nivel de agua constante para desarrollar después la construcción de cafés que derivasen el agua del río hasta el Real Sitio y Villa de Aranjuez. Se proyectó bajo el reinado de Carlos I, año 1530, con una tecnología hidráulica muy específica, por el ingeniero hidráulico milanés Francisco Sitoni. Terminándola en 1534, los ingenieros Pedro Esquivel, Juanelo Turriano, Morales y Jerónimo Gil, entre otros. Pero a finales del siglo sufre cuantiosos daños por una avenida. Se reconstruye en el año 1700. La estructura del pantano o presa es de planta oblicua al cauce y curva hacia aguas abajo. Su sección es un largo triángulo rectángulo con un talud muy extendido de 21 o 24 metros de ancho, fabricado sobre pilote de madera recrecido con tablones entre puntales de hierro, rellenos de piedra. Tiene de 125 metros a 159 metros de longitud. Su altura es reducida, 4,60 metros, como las presas o azudes de origen hispanoárabes. Fue modélica en el siglo XVI. Estas disposiciones facilitaban su construcción y posteriores reparaciones, pudiendo caminar para trabajar sobre el plano superior y además los barqueros podían deslizarse sobre la lámina de agua defendiendo sus barcas. Y para el ascenso se ayudaban de un maracate o cabrestante. Su curvatura era necesaria para resistir mejor las grandes y frecuentes avenidas del río, y además se podía distribuir el agua suavemente para repartirla mejor por los futuros cauces que iban a salir de ella. Durante el reinado de Carlos III, en 1763, el teniente coronel e ingeniero hidráulico Charles de White y Juan de Retorbillo, después de hacer un reconocimiento a la presa, dirigen una carta al marqués de Grimaldi, ministro del rey, con un informe negativo de su estado y las reformas que tienen que realizarse. Hay que tener en cuenta que esta presa ha sufrido múltiples avenidas del Tajo y como consecuencia de ello ha tenido que ser reparada varias veces. Como en 1785, Juan Gabriel Sánchez, gobernador de Aranjuez, dirige una carta al conde de Florida Blanca notificándole la rotura de la presa, dejando sin agua los cafés. Llaman al ingeniero Vicente Fornels para su estudio. Este presenta un presupuesto de 128.249 reales por repararla. En el año 1885 hubo un gran desbordamiento que provocó el desvío del cauce del Tajo y afectó a la presa y a los cafés. En su reparación, entonces el azul fue recubierto por una losa de hormigón. A principios del siglo XX, en 1903, para aprovechar el salto de agua que producía,
construyó el Patrimonio Nacional una pequeña central hidroeléctrica llamada Central de Sotomayor o Molino del Embocador, en el estribo izquierdo, y en el otro estribo derecho, en el año 1911, se edificó otra que llevaba en el arrendamiento los sobrinos Peña y Villarejo. Actualmente ya no existe ninguna. Y es en el año 2008 cuando se rehabilita la Confederación Hidrográfica, impermeabilizando el cuerpo principal, acondicionando el acceso y creando un bello mirador en este espacio medioambiental extraordinario. CAD de Sotomayor, llamado de las Aves, ampliando jardines y anexionando terrenos para su real bosque o cazadero real. La construcción de la presa del Embocador se hizo, como he dicho anteriormente, por la necesidad de mayor caudal de agua ante dicha expansión. Para llevar este agua se construyó el llamado Canal de Sotomayor o de las Aves. En aquel entonces no existía ningún otro canal de esta envergadura. Tampoco existía el Real Cortijo. En cambio, Oreja era importante. Casi se puede decir que el comienzo de la agricultura, que tanta fama y tanta riqueza ha proporcionado a Aranjuez, fue consecuencia de la construcción de este canal. El uso del mar de Ontícola quedó relegado a pequeñas huertas y jardines. En el año 1530 y 1535 fue construido por el ingeniero hidráulico Francisco Sitoni. Su boca CAD se encuentra en el margen izquierdo de la presa. Su trazado original, de 40 kilómetros de longitud, iba por encima del actual, pero experimentando algunos inconvenientes, se hizo la caja más baja de la proyectada. Tiene un desnivel de 10 metros entre su cabecera y su desembocadura en el río, lo que supone una pendiente de 0,025% aproximadamente. Es el que riega Sotomayor y el arbolado de la calle La Reina, además de los jardines o los reales jardines del Príncipe, Primavera, de la Isla de Isabel II, las calles Valeras, Escuadra Alta y Baja, Estrella. Fertiliza las huertas de Campo Flamenco, Villamejor y Algodón, hasta terminar en el río a la altura de Castillejos. El agua de la presa del Embocador pasa a través de un importante sistema hidráulico, compuesto por dos compuertas verticales de guillotina, manuales y metálicas. En los primeros tiempos eran de madera, sujetas por machones de obra de sillería de piedra, marcando casi el límite del término municipal de Aranjuez y el de Colmenar de Oreja, como un monumento paisajístico agrícola. Para su reparación y mantenimiento, su trazado se dividió en 4 tramos o cuarteles, asignando un guarda acequiero para su vigilancia y buen uso del agua, que formaba y dirigía a las cuadrillas de hombres peones, llamados los paleros, para su limpieza manual. Desde el siglo XVI circulaba regando nuevas huertas por medio de sus boquillas, hasta llegar a la histórica Sierra de Agua, calle de la Reina, enfrente del Jardín del Príncipe, donde salía un desaguador cruzando la carretera subterráneamente al Tajo. Seguía atravesando a cielo abierto la ciudad cortesana, entre palacios, cuadras, casillas y amplias plazas. Con el paso de los años, Aranjuez fue aumentando de habitantes. ¿Vas a señalar algo, Pedro? Sí. Esta era la Sierra de Agua y este es el desembocador que llega hasta el Tajo. El canal viene por aquí y este es el recorrido que hace. Antes salía por aquí, por la costurera, pero han ido construyendo y al final sale por la azucarera, de lo que era el puente de la azucarera. Con el paso de los años, Aranjuez fue aumentando de habitantes, por lo que surgieron problemas sanitarios. Nos cuenta Álvarez de Quindós. Entonces ocultó su paso por la ciudad, desde la Sierra de Agua, de 1588. Situada al lado de los palacios de Osuna y de Godoy. Se le sumergió por medio de un túnel de 829,70 metros de largo y a unos 15 metros de profundidad. Su construcción abovedada, en ladrillo revestido de mampostería, tenía varios desaguadores y registros para su ventilación y conservación. Seguía su curso atravesando por debajo las actuales calles.
Capitán, San Antonio, Stuart, gobernador, por delante del mercado de Abastos, por la calle Abastos, y atravesaba la carretera de Andalucía hasta que reaparecía su presencia por detrás del que fue parador o posada llamada Costurera, lo que te estaba comentando Pedro, ubicado en la actual calle Florida, enfrente del mercado de Abastos, en la plaza de Herradores. Actualmente podemos ver cómo se sumerge el canal unos metros antes, en el cruce de la calle de la Reina con la calle Sóforas. Este nuevo cauce empalma con su primitivo recorrido por debajo de la ciudad, aunque con algunas variantes y reformas, y sobre todo por más longitud, varios kilómetros. Reanuda su presencia al otro lado del puente de la Azucarera, lo que comentabas tú y señalabas, en el ángulo que forma la carretera de las Infantas con la carretera que conduce a la antigua fábrica de harina de los franceses, Tilly, y a la factoría de ingeniería eléctrica Robert Bosch. Visiblemente va circulando y regando por medio de caceras de distribución por la finca La Flamenca. Sigue paralelo a la vía del ferrocarril, carretera de las Infantas, carretera de Toledo Nacional 400, hasta que desagua en la zona de Castillejos en el mismo río. Es el buque insignia de los canales, que riegan los jardines reales, abasteciendo las fuentes ornamentales y la huerta de Aranjuez, tanto por su longitud, por su sección y por la cantidad de hectáreas que riega. Car del embocador, o del rebollo, o de los huertos. Hemos visto que el principal motivo por el que los reyes acometían la construcción de sistemas hidráulicos era el de regar los jardines reales y pequeñas huertas. Una vez saciadas estas necesidades cortesanas, dirigen su obra hidráulica a la gran explotación agrícola. Por esta razón, buscan llevar el agua hasta las ubérrimas tierras de picotajo. El canal del embocador fue el primero para este fin, en concreto para regar las parcelas triangulares del novedoso proyecto agrícola de picotajo, atribuido a Juan de Herrera. El acceso a las mismas se realiza a través de anchas calles arboladas con plazas con sus intersecciones características de los jardines palaciegos, que regaba el Caz de las Aves. Se puede decir que este canal es el cortesano y el del embocador el rural. Su bocacaz arrancaba en el margen derecho del río Tajo, a unos 350 metros aguas arriba de la presa del embocador y de la dehesa de Fulpijares, sitio sugerido por el jardinero mayor y arbolista Francisco Gómez. No se sabe a ciencia cierta la fecha de su construcción, aunque algunos autores suponen que se hizo a la par que el Caz de las Aves, en 1535, reinando Carlos I. El 24 de enero de 1571, Benito de Morales dice: la dicha acequia ordenada por el dicho Francisco Sitoni va muy errada desde su principio, porque se arrimó con ella mucho a la madre del río, por la parte de debajo de la dicha presa, por lo que se deduce que lo realizó Francisco Sitoni. Hasta 1572 no llega al riego a las huertas de Picotajo. Tenía una longitud aproximada de 7 kilómetros. En el acta de entrega de la escritura, el 17 de agosto del año 1933, de los canales de riego propiedad del patrimonio de la República, al Ministerio de Obras Públicas, se describe que su anchura constante es de 17,43 metros, comprendidos los caballones por mitad a cada lado del eje del cauce. Para poder administrar mejor el agua y el mantenimiento del canal, lo dividieron en 4 cuarteles. Primer cuartel. Comprende desde su cabecera original, ubicada en el recodo del río, hasta el puente Vadillo de los Pastores. En este recorrido atravesaba la carretera Aranjuez-Colmenar-Oreja por medio de un primer puente, actualmente cegado y ruinoso, siguiendo el curso por un segundo puente. Era en forma de sifón, también se encuentra cegado. Para salvar la calle San Isidro, sus aguas transitaban entre el campo de las Calabazas y la Casilla Panes. Este lugar además servía a los ribereños y arraventanos como baño para refrescarse y divertirse en las horas calurosas del verano. Su cauce seguía hasta su tercer puente. Este puente es el único que está vigente.
llamado Vadillo de los Pastores, en la calle Rey, hoy llamada calle Confesores, muy cerca del cruce con la calle Princesa. Actualmente, su cabecera y la tercera parte de este primer cuartel están cegados, aunque su cauce tapado se encuentra señalizado con postes verdes. El segundo cuartel comienza en el puente Vadillo de los Pastores, situado en la calle Rey, actualmente calle Confesores, haciendo casi esquina con la calle Princesa, donde sigue discurriendo paralelo a dicha calle, regando tierras del Rebollo. Circula por detrás de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil hasta las 12 calles. El tercer cuartel, este tramo empieza en las 12 calles. Se construyó en una segunda etapa, por sugerencia del gobernador de Aranjuez Isidro Nicolás de Montúfar, en el año 1744, hasta el raso de Tejeras. Llega hasta la puerta de Cigarata, entrada a la puerta de Picotajo, Tejeras y Tejerilla. Tiene 4 caseras, sin salida, higuera, cabecera y escuadra. Es que yo los cafés he quitado las caseras y los puentes porque si no estaríamos aquí mucho tiempo. A partir de ahora no daré los nombres, luego si queréis me preguntáis o lo que queráis y os lo comento, pero de momento voy a quitar las caseras. A la altura de la zona de la montaña, a unos 7 kilómetros de su cabecera, se bifurca en 2 canales. Primera bifurcación, se dirige al norte, tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros, llegando a la altura del puente largo en el río Jarama. Tiene 3 puentes, pero no de los nombres, ¿no? Porque si no es muy largo. Cuarto cuartel, comprende la segunda bifurcación, o acequia. Se dirige al noroeste, circulando al otro lado de la carretera de Andalucía, regando las huertas de Picotajo hasta desaguar en los ríos. Colofón de los sueños de los Austrias. Para poder llevar a cabo la empresa de los Austrias de hacer de Aranjuez un extenso paraíso, Felipe II sigue las directrices marcadas por su padre Carlos I, anexionando paulatinamente los terrenos colindantes al Real Bosque o Cazadero Real. En enero de 1561 agregó al Real Heredamiento el Común de Oreja, que eran las tierras de Carabaña, con su ermita San Miguel, Villafranca, en cuyos terrenos se fundó en el siglo XVIII el Real Cortijo, hasta las Asperillas, del Vadillo, Julpijares, Espinarejo, que lindaban con el Rebollo, parte de los Lanchares, Soto del Parral, etc. Construidas las presas del Mar de Antícola y del Embocador, y los cafés de Sotomayor de las Aves y del Embocador o del Rebollo, se culmina el sueño de los Austrias en el Real Sitio. Regar toda la extensión de terreno posible, aprovechando la cota más alta del Tajo en terrenos de su demarcación. Aranjuez era un referente en Europa en investigación agrícola y producción hortícola. Para ello, el agua se había producido horizontalmente. La dinastía de los Austrias había completado su proyecto y prácticamente era imposible regar más terrenos con la máxima cota que el Tajo tenía en terrenos de Aranjuez. Los siguientes años pasaron explotándolos los existentes regadíos, sin ninguna aportación hidráulica reseñable. Vamos a recorrer las arterias obras de ingeniería hidráulica del siglo XVIII de la Ilustración, reinando Carlos III. Con la llegada de la dinastía borbónica vuelve a resurgir la idea de ampliar las zonas regables. Para ello hay que elevar el agua sobre el nivel del Tajo. La primera noticia que tenemos de esta elevación es del año 1749, reinando Fernando VI. Era necesario regar los sumilleros y la calle larga, zona de la montaña, en la ladera de los cerros de Vidalrey, con una cota más elevada que los cafés existentes, y para elevar el agua recurrieron a las técnicas hispanoárabes tan usadas en el curso del Tajo. El artilugio usado fue una azúa o noria, para elevar el agua del canal del Embocador o del Rebollo, frente a la glorieta de las 12 calles. Baltasar del Prado, en 1749, describe en un pergamino su construcción por el ingeniero Posadas
ayudado por José Daturi y por el maestro de obras Leonardo de Vargas. No sabemos la fecha exacta en que fue construida. Desde entonces, el caz del embocador se le llama o se le conoce como el caz de la Azúa. Este azúa, palabra árabe, Honoria, es muy visible desde la carretera a Madrid, debajo de los cerros de Miralrey o de la montaña. La construcción del azul Honoria fluvial, máquina de ingeniería hidráulica que consistía en una rueda de madera, después metálica, de más de 12 metros de diámetro, movida por la corriente del agua, la llamaban la samaritana, por la semejanza de su acción con la de la mujer samaritana que elevó agua del pozo, dando de beber al sediento Jesucristo. Tenía 48 cangilones a 50 pies. Estos cangilones, al ir rotando, recogían el agua del canal existente, elevándolo hasta llegar al punto deseado, donde volcaban dicha agua a un canal de riego que discurría sobre un acueducto de fábrica de mampostería revestida de ladrillo de 87 metros de longitud, formada por 12 arcos de medio punto apoyados sobre pilastras de obra. El maestro Leonardo de Vargas advirtió que el ingenio, en las condiciones que se levantó, serviría para muy pocos años, pudiendo levantarse más adelante otra cosa que sea permanente, aunque acaso de mayor coste. Debió de ser así, porque años más tarde, en 1763, reinando Carlos III, Juan Manuel de Retorbillo informa al Patrimonio Real sobre el estado ruinoso de la Azúa y de la fábrica del bocacaz del caz del embocador, por estar el terreno lleno de sumideros. Entonces lo reconoce el teniente coronel e ingeniero hidráulico Charles de White y se manda a sustituir el eje de madera de la fuda por uno de bronce con sus lobillas del mismo material. Y se limpia y se componga la embocadura del mismo, recordemos, construido en el año 1535. Puede suponerse que Carlos III ve la posibilidad de regar esas tierras recién roturadas con esta máquina que, ante el mal estado de esta, manda reemplazarla y sustituirla por otra de mejor rendimiento en el mismo sitio, en 1763, siendo el arquitecto Domingo Bettini. En el año 1767 se vuelve a hablar de modificaciones en una Azúa que se supone que es de la que hablamos, y en un documento se informa de la posibilidad de construir un nuevo caz y en él uno o dos azudas para regar los terrenos recién roturados. Después de lo expuesto, lo que está claro es que entre los años 1763 y 1767 hay una gran preocupación por mejorar el rendimiento de la Azúa y llevar el agua a las tierras más altas. Reinando Isabel II, en varios informes se refleja su reconstrucción en 1834 de la propia Azúa y del acueducto de la montaña, y en junio de 1844 Narciso Pascual y Colomer hace un reconocimiento del dicho caz informando de su mal estado. Desde el año 1920 se fue deteriorando hasta que dejó de funcionar la Azúa. En 1927 su mecanismo hidráulico se sustituyó por el riego a motor y así llegó su abandono total. A instancia de numerosos aracentanos, el Ayuntamiento de Aranjuez se reúne en febrero del 2009 con el Ministerio del Medio Ambiente para que promovieran la reconstrucción de la Azúa, restauración del acueducto y recuperación de su entorno. En el año 2010, la Confederación Hidrográfica empezó a rehabilitar el acueducto de ladrillo e instaló un nuevo azul fluvial, Honoria, de 14,35 metros de altura, para que dicho conjunto funcionase con el aspecto original. Se inauguró el 26 de abril del 2013. Sus dimensiones son extraordinarias, pudiendo considerarse un monumento histórico agrario, que nos recuerda la unión de la vega con el seco páramo. Todo su entorno paisajístico lo transformaron en una zona verde de recreo, con plantaciones de especies autóctonas como retamas, tomillos, con recorridos o paseos entre caseras,
permitido recuperar una zona muy importante para el patrimonio cultural de Aranjuez. Nueva red de riego para el Real Cortijo de San Isidro o de las Luces, como dijo Carmen Iglesias, presidenta de la Real Academia de Historia. Somos, pues, herederos de la Ilustración. Se aumentó las tierras cultivables a expensas del Real Bosque, o Cazadero Real, de Carlos I, para comenzar la creación de su Real Cortijo, una finca modelo para el desarrollo y la experimentación agropecuaria productiva y de aplicación práctica en Aranjuez. En 1762 manda roturar las primeras tierras de su Real Cortijo y se encontró con que el caz del embocador con su azura se encontraban en muy mal estado. Recordemos que en 1763 se manda a reparar su boca caz y se instala una azura nueva. El ingeniero hidráulico Juan Manuel de Retortillo le aconsejó que el remedio más útil para arreglar este caz de la azura era el habilitar otra cafera adyacente, mientras se reparaba, que posteriormente se ensancharía y se cubriría con argamasa mezclada con cal, arena y guijarros prensados, para evitar las filtraciones. Caz de Fornells, llamado del Medio o Chico, también del Cortijo. El rey toma nota de esta idea, pero en lugar de una cafera manda abrir este canal de derivación, por real cédula en 1762, al ingeniero hidráulico Vicente Fornells, valenciano, acuciándole a terminarlo en el menor tiempo posible, debido a que en ese mismo año se había empezado a roturar las primeras tierras de lo que luego sería el Cortijo del Rey, o el Real Cortijo de San Isidro, terminando el 9 de diciembre de 1764. El 17 de agosto de 1933, en el acta de entrega de la escritura de los canales de riego, propiedad del patrimonio de la República, al Ministerio de Obras Públicas, se describe que se realizó en un recodo del Tajo su bocacaz, a unos 370 metros aguas arriba de la presa del Embocador, a pocos metros del camino de Colmenar de Oreja, a 20 metros antes de la histórica cabecera del caz del Embocador o de la Azura. Se construyó una casilla de toma, con su correspondiente compuerta. Era de obra, de una sola planta, de fábrica de ladrillo, cubierto de tejas árabes. Este canal, construido de tierra y estrecho, por lo que empezaron a llamarle Chico, en comparación con el de la Azura, mucho más grande, cuyo cauce discurría paralelo a él en un primer tramo. Tenía una longitud de unos 4 kilómetros y cuya zona de servidumbre constante es de 17,53 de ancho. Vierte sus aguas en el caz de la Azura, unos 500 metros antes del puente del Vadillo de los Pastores. Su cabecera ha tenido varias reestructuraciones, la última en el año 2010. La Confederación Hidrográfica cambió el sistema de cabecera por otro más moderno y lo protegió con cerramiento metálico, evitando la peligrosidad. Servidumbres. Tiene una de paso superior de agua de la cola baja, acueducto desaguador. Otra cafera de la Alquitada, que desagua o proviene de la cola alta. La cafera de Canalón pasa sobre el caz. Atravesando la carretera de Aranjuez, Villaconejos-Colmenar, por un primer puente, su cauce recto y llano, adyacente al caz de la Azura hasta la Casa de los Gallegos, ubicada en la zona Gorriones, donde girando primero a la derecha atraviesa la calle Gobernador por un segundo puente y gira a la izquierda con una curva de 90 grados en la zona de El Madrileño, discurriendo paralelo a dicha calle hasta la fábrica de zumos, donde se desvía un poco a la derecha y atravesando por su tercer puente la carretera de San Isidro, donde por medio de un sistema hidráulico llamado compuerta o traviesa del Cortijo, actualmente de guillotina, metálica, manual, separada del desaguador por un tajamar semicilíndrico, para acceder a la plataforma de la cabecera del sistema de compuertas es por una escalera empinada de mampostería. A partir de aquí, su cauce recto va describiendo una amplia curva hasta llegar a la calle del Rey, actualmente calle Confesores, que al tener una cota más baja se hace necesario construir unos sistemas de compuertas a modo de presa,
llamado Las Tres Compuertas o aliviadero de Picopata. Es el sistema hidráulico más espectacular. Al principio, las compuertas de guillotina eran de madera, actualmente son metálicas, separadas por tajamares semicilíndricos apuntados, que también sirven como estribos para fortalecer los muros, y otros dos laterales, mucho más bajos de medio punto, para rebosaderos, llamados aliviaderos de acceso, bajo sendas escaleras empinadas de acceso a la plataforma de las cabeceras del sistema de compuertas. Técnicamente sigue estando en plena actualidad. Sigue discurriendo bajo la calle Confesores por un puente y corre paralelo a dicha calle hasta desaguar al caz del embocador o Azúcar. Tenía una casa de 2 plantas de guarda Acequiero, pero en el año 2016 la Confederación la derrumbó. Se ve muy bien en un plano, luego a lo mejor lo vemos, ¿no? En un plano aéreo, ¿no? Luego lo vemos. Nuevos cauces para regar cotas más altas que el propio Tajo en Aranjuez. Ahí se ve. Y se ve muy bien el cable en medio, la flecha roja y donde está su bocacaz. Esta es la carretera que va a Colmenar. Eso es. Hasta aquí llega a la calle de la Reina. Está bien explicado, y la otra flecha es donde desagua la cola baja. Está explicado, me parece muy bien. Nuevos cauces para regar cotas más altas que el propio Tajo en Aranjuez. El proyecto de Carlos III incluía las tierras por encima del caz chico o del medio, para lo cual era necesario elevar agua. En un documento de 1767 se hablaba de construir 1 o 2 afudas en el recién construido caz de Fornells o del medio o chico. No se llegaron a realizar, seguramente por la complejidad de estos artilugios y su pequeño caudal. Debieron de darse cuenta de que la histórica Real Acequia del Tajo o caz de Colmenar reunía las condiciones de cota y caudal para los fines previstos. Surge entonces la posibilidad de traer el agua desde ella, pero existía un gran inconveniente, pues la propiedad era del común de los agricultores de Colmenar de Oreja, que administraban los propios regantes. Además, estaba fuera de los terrenos de Aranjuez. Enterado Carlos III del mal estado de dicha Real Acequia y encontrándose encausados en lo criminal el alcalde y el secretario de dicho caz, en el año 1768 el rey manda al ingeniero hidráulico Vicente Fornell que emita un informe con su correspondiente presupuesto para que la Real Acequia vuelva a producir las utilidades que prometió el rey Felipe II. El monarca obliga al común de Colmenar a realizar dichas obras y en caso de no hacerlo lo haría la Real Hacienda, volviendo a hacerse esta con la propiedad de la Real Acequia. No pudiendo asumir dicho presupuesto los agricultores de Colmenar de Oreja, tras 2 años de negociaciones se allanaron. Y el 27 de febrero de 1771 el rey emite una real cédula, decía, por la cual vengo a incorporar desde luego en mi real corona la acequia de la Vega de Colmenar de Oreja, de la que se conserva en el archivo municipal de Colmenar una copia impresa en Madrid. De esta manera fue como el caz de Colmenar pasó a la propiedad de la corona, previa indemnización al común de Colmenar. Apunte de historia de la Real Acequia del Tajo o caz de Colmenar. Su bocacaz o cabecera se encuentra lejos de Aranjuez, en el término municipal de Villarrubia de Santiago, a unos 32,5 kilómetros más o menos de distancia de la presa del Embocador, al igual que esta fue construida, aunque 3 años antes, también por el ingeniero hidráulico Francisco Sitoli, en el año 1527, pero fue terminada unos 35 años después, en 1581, por Juan de Herrera. Originariamente estaba proyectada para que irrigara, además de las tierras de Villarrubia de Santiago y de Colmenar de Oreja, las huertas de la dehesa del Parral hasta Picotajo de Aranjuez. Era un proyecto muy ambicioso, una longitud aproximada desde su cabecera en la presa de Baldajos hasta Picotajo, de unos 40 kilómetros, similar al caz de las Aves.
Por problemas técnicos se tuvo que acortar su trazado casi a la mitad. Nuevamente se planeó para que desembocase en la presa del Embocador, pero solo llegó hasta las casas de Malabrigo o Molino de Monje. Carlos III ya pudo proyectar una nueva red de riego para su Real Cortijo. La Real Hacienda pudo, sin ningún inconveniente, usar la Real Acequia del Tajo y proyectar una red suficiente para regar esas 534 o 536 fanegas recién roturadas que formaban su Real Cortijo de San Isidro, fundado en 1766. Compuesta de 4 importantes arterias o cauces interconectados unos con otros. El histórico y antiguo Caz de la Zuda, el recién construido de Fornells o del Medio o Chico, al que hemos descrito, y las 2 futuras ramificaciones o prolongaciones de la Real Acequia del Tajo que vamos a hablar, llamadas Cola Baja y Cola Alta. Estos canales se cruzan y vierten sus aguas entre sí o al propio río de donde se alimentan. Caz de la Cola Alta. Ya he dicho anteriormente que el 27 de febrero de 1771 el monarca emite Real Cédula para incorporar a la corona la Real Acequia del Tajo e inmediatamente emite otra Real Cédula para ampliarla en 2 ramificaciones o colas de riego hasta el Real Cortijo de San Isidro. El proyecto de dichas prolongaciones se mandó a hacer a Vicente Fornells por orden del 27 de mayo de 1769, es decir, 2 años antes de la anexión de dicho caz a la Real Hacienda. La monarquía podía hacer lo que quisiera. Esto demuestra la seguridad y el enorme interés del monarca en hacerse con la Real Acequia del Tajo y llevar el agua a su Real Cortijo. Este caz de la Cola Alta es en realidad la prolongación de la Real Acequia del Tajo y el que posee la cuota necesaria para poder regar la mayor parte de la Real Finca. Comienza en las casas del Malabrigo, llamado después Molino Monje. Se manda a construir inmediatamente después de su anexión a su Real Hacienda. Año 1771, al ingeniero Vicente Fornells, con una longitud de 8 kilómetros. Y riega las fincas El Quinto Nuevo, Casa del Reloj, Mira al Tajo, del término municipal de Colmenar de Oreja, y atravesando por medio de un puente la carretera Villaconejo-Chinchón, llega al límite de la finca La Gitana, donde existe una traviesa de guillotina, desde donde sale a su izquierda un desaguador que circula recto y paralelo a la carretera Aranjuez-Villaconejos-Colmenar hasta encontrarse con el caz de la Cola Baja, al cual atraviesa por encima, por un pequeño acueducto hasta llegar al Tajo, donde no vierte, sino que discurre paralelo a él antes de desaguar. Sigue la Cola Alta regando la finca de las Gitanas y el complejo agropecuario Las Chimeneas, entrando al Real Cortijo en su intersección con la calle Robles. Antiguamente su cauce era la línea norte del ámbito territorial del Real Cortijo, pero se modificó parte de ese cauce para poder regar por su pie unas parcelas que hasta mediados del siglo XX, con el antiguo trazado, requerían el uso de una balsa rectangular elevada como canal largo, con boquillas que le llamaban la caja del muerto, y se abastecía de agua mediante una noria de sangre, movida por tracción animal, que tomaba el agua del caz viejo. Aún se ve su trazado de piedra cerca del cementerio. El proyecto de esta modificación fue realizado por los ingenieros agrónomos Santiago Matallana Ventura y Enrique Botella y Fuster, del Instituto Nacional de Colonización. Esta Cola Alta, al llegar a la altura de la calle Confesores, vierte el caz del Medio o Chico poco antes de verter este en el caz de la Zuda. Las aguas de los 2 cazes circulan conjuntamente y paralelamente a la derecha de la calle, hasta llegar a un sistema de traviesas llamado Partidor del Canal o Puente del Rey. Este monumento histórico hidráulico nos hace recordar la ingeniería hispanoárabe. Está compuesta por 3 traviesas o compuertas metálicas, separadas por tajamares semicilíndricos y rectos, formando espolones
para cortar el agua de la corriente y repartirla con igualdad a ambos lados, para acceder al sistema de llaves manuales que en los primeros tiempos fueron de madera. Bueno, yo aquí he puesto que tienen tal igual y los nombres de las caseras y de momento lo vamos a dejar. De dichas compuertas salen dos canales. El canal izquierdo es parte del cauce del primer cuartel del Cas de la Zuda, por el cual se hace circular el agua en sentido contrario del que discurría originalmente. ¿Vas a decir algo? Este es el reculaje del Cas de la Zuda. Antiguamente la corriente venía para acá y ahora la corriente va al contrario. Ya veremos que está cegado más adelante. Y este es el Cas de la Zuda, el moderno Cas de la Zuda, que antes se empalmaba y ahora la cosa. A este se le llama reculaje, con él se riega las parcelas del centro del ámbito territorial del Real Cortijo. El motivo de este reculaje es el progresivo deterioro del cauce del Cas de la Zuda, que hizo fuese necesario ir cegándolo progresivamente desde su bocacaz, a partir de mediados del siglo XX. Ya en 1936 se emite un informe describiendo el cauce del Cas de la Zuda. Decía: ofrece actualmente el aspecto de un barranco artificial abierto. Su fondo está en unos tramos formando rápidos, lo que naturalmente hace que sus cajeros hayan perdido su primitiva forma. Los pequeños remansos producidos por esta configuración del fondo del cauce hacen que la ova se críe y desarrolle, favoreciendo la formación de los sumideros. El reculaje sale casi paralelo a la calle Princesa, pasando a través del puente de Vadillo de los Pastores, vereda de la Camela. Va paralelo pero más bajo que el Cas Chico, aunque sus aguas circulan en dirección contraria a este, como explicaba Pedro. Por los años 1954, ingenieros agrónomos del Instituto, Santiago Matallana Ventura y Enrique Botella y Fuster, empezaron su reestructuración, suprimiendo su bocacaz y parte del primer cuartel primitivo del Canal de la Zuda. Poco a poco, con el paso de los años, se ha ido acortando su cauce, hasta mediados de 1960, que se estranguló o cegó a la altura del Gango o kiosco del Paraíso. A partir del estrangulamiento, sus aguas se dirigen en ángulo recto hacia su derecha, atraviesan subterráneamente la calle Princesa para desaguar directamente al río Tajo. Ahí se ve perfectamente. ¿Hay fotos? No, más adelante. Se ve perfectamente el paso ahí por debajo de la calle Princesa. El Cas de la derecha, llamado del Embocador o Azuda, pasa su recorrido y empieza a utilizarse desde el segundo cuartel, el histórico Cas de la Zuda, del siglo XVI, como hemos visto antes, en la zona de la Yesería y el Cacerín. Sigue regando, como hemos visto antes, a la Bradel, hasta desaguar en los ríos Jarama y Tajo. El Cas de la Zuda actualmente nace a partir del Puente del Rey, partidor del canal. Cas de la Cola Alta. Este Cas de la Cola Baja, Este Cas de la Cola Baja es la otra de las dos prolongaciones que mandó construir por Real Cedra su Majestad Carlos III, el 27 de febrero de 1769, al ingeniero hidráulico Vicente Fornés. El Cas de la Cola Alta se dirige hacia el noroeste, alejándose del río, de forma que se iban ensanchando la franja de terreno a regar, debiendo construirse caceras nuestras, muy largas, con la siguiente pérdida del caudal, por filtraciones. Además, existe un talud desde su bocacaz en las casas de Malabrigo, hasta que pasado el Cortijo Viejo, por lo que, para salvarlo, habría que hacer sistemas hidráulicos en las caceras. Posiblemente el coste de ello y los inconvenientes ya citados fueron los que determinaron la construcción de este canal. Es el más corto de todos los canales, una longitud de 6 kilómetros. Discurre paralelo al Cas de la Cola Alta, hasta que se encuentra con la carretera Aranjuez-Colmenar, continuando su recorrido paralelo a dicha carretera hasta llegar a unos terrenos más bajos,
para lo cual tienen que construir 4 pequeños saltos de agua hasta llegar a la cota deseada. De ahí sale una cafera maestra a modo de desaguador hacia abajo. Siguiendo su trayectoria principal, va paralelo a la carretera Aranjuez-Colmenar, atravesándola por el cruce de la carretera de Villaconejos, donde existe un sistema hidráulico con una traviesa de guillotina. Sigue hacia el Real Cortijo, donde, después de cruzar la calle Canosa, realiza una amplia curva a la izquierda en forma de herradura, atravesando las calles Castaños y Canosa dos veces, para regar las zonas, Las Vacas, La Noguera y Sotillos. Sigue discurriendo paralelamente a la calle Canosa, hasta la intersección con la calle Gobernador, donde finaliza en la glorieta de la herradura. Esta obra hidráulica es muy sencilla, pero por eso no pierde su valor hidrológico. Se encuentra ubicada en la zona Pico Vivero, a muy pocos metros de la carretera M305, Aranjuez-Colmenar. Se compone de 3 compuertas de guillotina, metálicas, manuales, a ras de tierra, donde el canal Cola Baja se divide en 2 desaguadores, una aliviadero de Feso y una pequeña acequia. Los 2 desaguaderos, derecho e izquierdo, después de regar varias parcelas, atraviesan el Cachico por encima, especie de mini acueducto, hasta morir en las propias parcelas o desaguar en el río Tajo, antes de la presa del Embocador. La Cola Baja sigue hasta que atraviesa en la curva que realiza la carretera Aranjuez-Colmenar M305 por medio de un puente, sigue recta regando la vega de la Serna del Parral, para desaguar paralelamente a unos metros más arriba en el recodo donde se encuentra el bocacá del medio al río Tajo. Tiene bastantes caseras de distribución. Transacciones de la titularidad de la red de riego. Ya he dicho que en el año 1771 todos los canales y las redes de caseras pasan a pertenecer a la Real Hacienda. Así continuó hasta el año 1933, que desaparece la monarquía y entra a gobernar la Segunda República. Dicha república la entrega en el año 1933 al patrimonio del Ministerio de Obras Públicas, quedando adscrita a la Dirección General de Obras Hidráulicas, es decir, a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que se había instituido años antes por Real Decreto el 5 de marzo de 1926. Y el 9 de junio de 1934 se crea un organismo administrativo llamado Canales de Aranjuez, que es el encargado de la vigilancia y organización de los riegos. A partir de entonces se cambió el sistema de cobranza de riego, sustituyendo el antiguo tanto por ciento de los frutos por una cuota fija por hectárea regable. Conclusiones finales. Hemos terminado de recorrer someramente el conjunto de redes de riego que conforman el paisaje del agua y dan lugar al nacimiento de la Vega de Aranjuez, creando multitud de posibilidades de mejora que paulatinamente han ido desarrollándose conforme las técnicas hidráulicas han avanzado. He de admirar su gran complejidad y originalidad, modélicas en sus tiempos, pero sobre todo hemos de valorar el gran conocimiento del medio sobre el que trabajaban, de las civilizaciones hidráulicas que las construyeron. Pues tanto sus trazados como los sistemas para manejo del agua son de plena actualidad. Por su belleza, estos sistemas hidráulicos merecen ser considerados elementos singulares del real paisaje rural de Aranjuez. Por sus cauces discurre la savia que vivifica los primorosos cultivos, que crecen en las parcelas, delimitadas por calles arboladas de ese enorme jardín que es un placer para los sentidos de la diseñada huerta de nuestro real pueblo. Muchas gracias. Hemos querido poner esta línea para que se vea que lo compleja que es la red, el paisaje del Cortijo contiene la mayoría de los sistemas hidráulicos de Aranjuez.
Como veis, desde aquí para acá, el cortijo, por su orografía, ha sido necesario hacer un montón de canales para poder regar. Este paisaje es distinto totalmente a este otro, que son dos canales los que riegan a ambos lados del río. El gran paisaje está en el cortijo de San Isidro. Sí. En el ámbito territorial del Real Cortijo San Isidro tenemos, como vemos ahí muy bien, tenemos el CAD de la Cola Alta, el CAD de la Cola Baja, el CAD del Medio o Fornet o del Cortijo y parte del CAD de la Zuda que nace en el término, en el ámbito territorial del Real Cortijo. Luego tenemos 4 CACes y el otro resto tiene el CAD de las Aves y parte del CAD de la Zuda que llega hasta Picotajo. Y se ve ahí perfectamente en el plano, como lo ha explicado muy bien Pedro, se ve perfectamente el paisaje del agua de nuestro querido Aranjuez. Picotajo ha sido siempre el proyecto del Real, pero Picotajo, lo hemos paseado, quizás sea motivo de otra conferencia, lo hemos paseado, pero está muy deteriorado y se riega muy pocas parcelas, hay muchas de secano que se podían regar. La conferencia ha sido larga porque la materia es larga. Hemos querido centrarnos más en el cortijo porque al fin hay la dedicación al cortijo. Entonces, posiblemente habrá otras conferencias o se podría hacer otras conferencias sobre el sistema de picotaje en el grupo. sí. ¿Hay alguna pregunta? Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, efectivamente como dice Pedro, da para otras conferencias, porque el paisaje del agua no es verdad que se descubra que conforma en realidad nuestro paisaje histórico y nuestro paisaje. Está claro que hoy esa adscripción hacia el cortijo y algo más en esa zona de nuestro municipal, pero también tendrá que tapar mucho más y seguramente en próximas ediciones de este aula que podríamos preguntar con la ciencia que tiene que funcionar ahora sí. Tenemos la posibilidad de alguna pregunta, Yo no quería ninguna pregunta, solamente quería darle la enhorabuena porque ha hecho un trabajo excelente, muy documentado, muy elaborado, muy detallado y entonces enhorabuena porque me ha encantado. Y muy desconocido. Yo creo que el valor del sistema hidráulico no se conoce. Muchas gracias. Es que yo creo que es muy importante la génesis y el desarrollo que hemos hecho, ¿verdad, Pedro? Porque los canales, la gente lo conoce, pero claro, dice la Cola Alta, sale, nace, muere, en fin, no. Y todo lo que hemos querido es demostrar qué tierras, qué hectáreas riega cada canal, para que todo el mundo lo entendiese bien, y explicar perfectamente que hubo una sociedad hidráulica que regó a Aranjuez, digamos, lo regó horizontalmente, eso es. Pero claro, cuando llegó la monarquía de los Borbones y Carlos III quiso hacer su Real Cortijo, estalló una ladera, no podía regarlo con el río Tajo. Yo creo que ahí está la importancia de esta conferencia. No se podía regar con ese agua. Y entonces Carlos III, como lo acabamos de ver, es cuando empieza a investigar cómo riega sus tierras, su querido cortijo, cómo lo riega. Entonces hay que elevar ese agua. Y los azudes hemos visto que son un poco inútiles, poco agua, con muchísimos problemas. Entonces es cuando empieza a hacer esa red nueva de CACes, la Cola Alta, la Cola Baja, el Cachico, para regar su querido y futuro, porque empezó antes de hacer el cortijo, o sea, empezó paralelamente a hacer sus canales para ya, claro, poder regar esa finca. Gracias. El proyecto de regar el cortijo lo mandó a hacer 2 años antes de quedarse con la acequia de Colmenar, o sea, que ya tenía el proyecto de quedarse con la acequia de Colmenar, de empalmar la acequia de Colmenar 2 años antes. Tuvo la suerte de que estaban encausados el alcalde y el secretario que administraba la acequia de Colmenar, y entonces les obligó a que lo repararan y lo pusieran en marcha. Posiblemente fuese una jugada política, y al mandarle a Fornet a hacer el presupuesto, pues a lo mejor le dijo, elévalo para que no puedan pagarlo, pero
porque es que necesitaba el agua aquel para regar el proyecto que tenía. La cosa es que se hizo con él, pero ya 2 años antes había mandado a hacer el proyecto. O sea, que Carlos III también era un político actual, ¿no? Tenemos aquí bastante información que me vais a dar. Un momentito que hay palabras pedidas, si no te importa. Quería hacer una pregunta. ¿Eres Fernando? Sí. Gracias, Fernando. ¿Cuál fue el motivo de que Carlos III Sí, no le dejaban enganchar al canal de Cornellà, que es el primitivo? lo acabamos de explicar. Sí. ¿Eh? Lo acabamos de explicar, porque era propiedad. No te oigo, Es que, un poco más alto, Fernando, por favor. no te oigo, es que no te oíamos, digo. Sí, sigue, Fernando, sí. Decía que no le dejaban enganchar. No. Pero ¿cuál fue el motivo que encontró Carlos III con los dueños del canal que eran de los navegantes de Cornellà? Sí. Lo acabamos de explicar, sí. Sí, claro. Sí. Lo acabo de explicar. Entonces, se negaron Sí, porque no les llegaba a ellos suficiente agua y cómo iban a enganchar 2 canales de riego. claro. Así es como yo lo entiendo y lo tengo. Sí, lo acabamos de explicar. Hemos explicado muy bien. El canal de Cornellà estaba mal administrado. De tal manera que los agricultores estaban muy quejosos porque no les llegaba agua, porque estaba mal. Tenemos documentación. Parece ser que habían encausado, habían denunciado al alcalde que llevaba el canal y al secretario porque lo tenían en malas condiciones, se nos dice que administraba mal el dinero que les cobraban por el riego. Que debían mucho dinero también. Sí, Al eso. reino, Es que ya tan específico no lo vamos a Todo decir. eso es- Lo hemos dicho un poco que yo creo que todo el mundo lo ha La comprendido. conferencia se va a alargar mucho. Pero sí, Carlos III aprovecha Se esa aprovechó. pasión. Aprovecha esa pasión para obligarles a Y le poner el canal una vez permitieron de enganchar, Sí, reparando todo el canal sí, sí. antiguo de Cornellà. Sí. Y una vez que ya había enganchado y todo aquello, el rey le puso un impedimento que ellos aceptaron, que pasara otra vez el canal ese antiguo de Cornellà, que se le había regalado Carlos II. El rey Carlos II, porque los regantes de Cornellà Sí. hicieron 3 visitas a reyes. Sí, hay mucha documentación. Una, Pero es que perdón un nos da momento, si me pena. dejan hablar, me puedo explicar. La primera fue a Carlos I, en el año 1526. ¿eh? La segunda, porque tenían líos para ver de tierra y tenían muchas pérdidas. ¿eh? Y la segunda se le dieron a Felipe II. Y la tercera ya a Carlos II, ¿eh? Porque ya es que debían 30 y tantos mil marimarías y demás, y no podían pagar todo aquello. ¿eh? Al no poder pagar todo aquello, estaba destrozado el canal. Y entonces, al ir a enganchar Carlos III, Carle de la cola alta y Carle de la cola baja, que los dos los enganchó allí, en donde moría el canal de Cornellà, vamos, no donde moría porque tenía un desaguador allí al río. ¿eh? Entonces es cuando él les dijo que se lo reparaba, lo arreglaba y que después pasaría a propiedad de la corona otra vez. Vamos a ver. Es que ahí está el quid de la cosa. Yo también leo, ¿Eh? yo también leo. Sí. No, por supuesto. Al contrario, que me encanta que me hagan preguntas. Me encanta aprender todos. Y lo mismo que tú a lo mejor has aprendido algo que yo espero, yo puedo aprender de ti. Yo lo que me refiero No, si yo no hablo de ti, es nada, que tenemos Yo he datos. preguntado, nada más. Tenemos datos, pero he dicho que lo he quitado porque este es un tema que es muy largo y tenemos datos de las cantidades que se debían, de las denuncias, de todo, del común de Cornellà. Entonces el rey se aprovechó, y se lo acabo de decir, lo que pasa es que lo he dicho mucho más útil porque es una conferencia para todos, pero el rey lo que hizo se aprovechó. Y entonces ustedes no pueden, pues nosotros sí, lo arreglamos y hago mis 2 cosas que yo quiero para mi real Puerto de San Isidro. Es eso, ¿no, Fernando? Quiero decir que yo también tengo datos y aquí lo entendí. Sí. Gracias, Fernando. Nada más. Es verdad, ¿eh? Y Gracias, Fernando. te digo que sí, también te felicito porque esta obra
cuesta mucho hacerlo. Lo que trabajamos Es nosotros, lógico ¿verdad, Fernando? de que tiempo, visitas y demás. Así que enhorabuena. Gracias, Fernando. Yo sé que tú también trabajas, sé que investigas y yo te lo reconozco y sé que has hecho muchos trabajos y yo muchas veces he dicho, bueno, pues podríamos hablar y concretar porque siempre todo esto es mucho más valor que se le da a la juez, al Real Cortejo San Isidro y a todos los vecinos. Gracias, Fernando. Y una pregunta. Hola. Yo también quería felicitarte, Josefina. Me ha gustado mucho la conferencia porque me ha visto muy completa y sobre todo en defensa de los derechos históricos, que yo creo que eso es el pasado, pero el presente es que es una pena y como bien lo habéis ilustrado, lo habéis hecho muy bien, el llegar y presentar esas fotos, esas imágenes, ver la realidad que se está perdiendo nuestro patrimonio, se está perdiendo los derechos históricos de uso del agua porque el abandono que tenemos en el campo ahora mismo y de las huertas es una realidad, pero que es un valor y además ha venido mucho dinero de Europa que se tenía que haber invertido bien y se está apostando por el riego por goteo, matando esas caceras históricas, no recuperándolas. Y sabiendo, pues me ha gustado mucho el detalle que has comentado de que Canales de Aranjuez desde los años 30 es el propietario y es el que ha tenido que velar porque nuestros canales, nuestras distribuciones a través de los presupuestos generales del Estado tenían que haber mantenido nuestras infraestructuras y en el año 2017 pues tenemos lo que tenemos. Entonces yo de verdad te lo voy a coger porque para mi trabajo necesitaba esta documental que has presentado y que me ha gustado y que nos va a apoyar mucho porque yo creo que es el momento de defender todo lo que hemos estado viviendo generación tras generación y que no debemos perder. Y la verdad que felicitarte y enhorabuena por la ponencia. Gracias, yo sé que tú sabes muchísimo, yo lo poco que venga, lo que tú quieras, como dice Fernando, esto es cuestión de que nos juntemos todos, no es cuestión de que cada uno pensemos que sabemos más, no, es ayudarnos todos. Yo sé que tú estás luchando, yo te lo agradezco, te lo agradecemos todos. Y yo te agradezco el esfuerzo y el trabajo porque a la gente que no tenemos tanto tiempo de dedicarlo, el trabajo que hace Fernando, que habéis hecho del Cortijo, esto nos puede quitar muchas horas de investigación porque habéis abierto una vía que perfectamente se puede aprovechar. Gracias. Y yo he hecho por venir. No hay ninguna pregunta más, solamente no sé si hay alguna pregunta. No. Y una sugerencia, esto es muy largo y se podrían organizar visitas a los cafés o a los sistemas hidráulicos, un poco para complementar. Sí, porque efectivamente, fíjate, es uno de los espíritus que tiene también este aula. Luis de la Vega desde el principio apostaba y de hecho en alguna ocasión, como sabéis, se han complementado las propias conferencias con visitas in situ otro día, ¿no? Lo hemos hecho en Conferencia Hernández en el cementerio y se pueden plantear perfectamente en el futuro complementar las conferencias con visitas de campo. Hemos hecho alguna visita, pero es lo que hemos comentado. Ahora, gracias a Dios, han hecho unos accesos laterales en las caseras, pero no se juntan, o sea, no podemos, que es muy fácil, el Real Cortejo San Isidro es muy fácil, porque es una ruta recta que nos coge todos los sistemas hidráulicos, se puede ir andando, y no podemos, porque se cortan, los accesos están en malas condiciones, los han arreglado, pero no se comunican. Entonces es una pena, había que, como dices, Encar, había que, y gracias, no te he dado las gracias, que invirtieran ese dinero, ¿no? Que acabas de comentar. Aunque solo fuera, la ruta de este canal se vería que está Pico Pata, está las tres compuertas, está el cachico, la embocadura, todo este recorrido se podría hacer. La presa del embocador. Desde la presa del embocador, además han hecho los canales un paseo alrededor del canal y creo que se podrían solamente ahí es donde están todos los mejores sistemas hidráulicos de la juez. Sí, se podían visitar. Claro, yo cuando digo eso me dicen, claro, ¿cómo se nota que eres del Real Cortijo? Pero es que es la realidad, Además, estos días que hemos estado 2 o 3 meses por todos los cafés haciendo fotos, porque claro, como Fernando dice, este trabajo de Fernando es el resumen, pero claro,
investigación y llevan el doble, ¿no? Y que vas quitando y vas viendo, pues, cómo están, ¿verdad? Cómo están. Da pena, ¿eh? Da pena. Porque hemos visto muchos sistemas que podían ser bonitos, por ejemplo, al final de la fuga, y bueno, y picotajo. Y picotajo. Picotajo fue un proyecto real, con traseras en triángulo, regado por la fuga, que casi hicieron la fuga para regar el picotajo. Sí. Y sin embargo, se llegan 4 parcelas, está todo cegado, aquello da pena. Da pena. Daría para otra conferencia y para, como dice la señora, poner en marcha y recabar e instar a los canales a que lo pusieran en marcha. Yo no sé los motivos que tendrán para tenerlo comentado. Sí, sí. Al hilo de estas visitas, el próximo jueves, día 25, va a haber una visita organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos en colaboración con Confederación Hidrográfica del Tajo. Va a haber una visita a la Zuda. Ese día va a funcionar. La Zuda ahora mismo está parada porque, como ha dicho Josefina, pues yo creo que esta recuperación se hizo como la primera construcción de la Zuda pensada para que durase poco tiempo con los materiales que se hicieron. Los materiales, ha habido una primera fase de recuperación en la que se han arreglado los materiales que había, que bueno, muchos latiguillos están saltados, hay muchas láminas que se han soltado, porque lo que es la noria se ha descentrado, el movimiento no estaba equilibrado, se construyó pero no se ha hecho mantenimiento, entonces se ha descentrado. Se paró porque al girar estaba rozando el eje y la base y se iba a romper más. Entonces, ahora mismo está parado por eso, tiene que haber otra segunda fase de recuperación para ya ponerla a funcionar, incluyendo unos sensores que van a medir el desequilibrio, pero bueno, de momento, el próximo día 25 por la mañana se va, pues supongo que se pondrá en marcha pues hacia las 9 de la mañana, porque la noria, bueno, el agua pasa por el canal, empieza a funcionar la noria, eleva el agua al acueducto y va llenando una balsa que hay arriba. Una vez que está llena la balsa, empiezan a funcionar las caceras para regar toda la zona. Entonces se pondrá en marcha a las 9 de la mañana, calcular de 2 horas para que llene la balsa y empiece a circular el agua. Pero va a ser eso, porque hay una visita del Colegio de Ingenieros con Confederación y luego la volvemos a parar porque es mejor tenerla parada que no funcionando mal. Yo te pregunto. El día 25, jueves de la semana que viene. No, la excursión es organizada por el Colegio de Caminos para colegiados del mismo colegio. Pero si van allí al parque, la noria está funcionando y se ve perfectamente. Además, se puede seguir el movimiento del agua fácilmente porque va a través de las aceras. Y se ven todas las compuertas, como al estar las compuertas levantadas, circula el agua y hace todo el camino. O sea, es fácil de seguir. Muchísimas gracias a la señora concejal por estar aquí y por intervenir. Doña Elena, muchas gracias Josefina, por la información. Y a vosotros tienes un azafato estupendo que veo que se sabe todo tu trabajo. Sí, es que hemos trabajado juntos. Es más ayudante que azafato. Sabe mucho de campo y entonces, claro, yo no. Entonces yo le he dicho, vente, porque a lo mejor llega alguien y me dice, pues el agua del cae de la cola alta que riega maíz o riega no sé qué. Y yo entonces digo, señores, me he perdido. Y digo, por favor, ven y acompáñame. Por eso ha sido. Abierto para la pedida, Alfonso. Y bueno, solamente quería comentar que una de las posibilidades de esa ruta, estos días de la fiesta del Cortijo ya se ha hecho algo en ese sentido, en colaboración con un equipo de deporte que llaman de marcha nórdica, y ese tipo de cosas ayudan a que la gente vaya conociendo, porque se ha hecho el recorrido precisamente por toda la zona del Cortijo y combinando senderos normales con senderos que van paralelos a los cafés. Y estaría bien que hubiera gente preparada para las dos cosas, para andar y para contarlo. O sea, eso sería muy simple, o sea, una pequeña conferencia de Josefina al guía de la marcha nórdica y perfectamente podría hacer las dos cosas. Se podía hacer, claro, se podía hacer recorridos
Y ya no solamente yo, hay gente en el Cortijo, hemos visto Fernando, hay mucha gente que tiene mucho interés y que investiga y se podía hacer conjuntamente. Pues tú haces el CAD de la cola alta, yo hago la cola baja, luego nos juntamos, en fin, una cosa que vean que estamos todos unidos, que estamos a favor del patrimonio y del paisaje del agua, que es muy importantísimo para Aranjuez. Bueno, para el Cortijo, claro, si no llegase por el agua, el Cortijo no existe. Aranjuez, bueno, tenía ya el río, pues podía, pero es muy importante y creo que hay que darle... Yo sé que el Ayuntamiento de Aranjuez está haciendo mucho, la Junta Vecinal también lo está haciendo y cuesta todo mucho dinero y cuesta mucho trabajo, pero yo creo que si todos empezamos a empujar un poquito y todos, a lo mejor podemos conseguir algo así. En el último pleno en el que intervine, ya se propuso, Elena lo sabe, el Ayuntamiento de Aranjuez aprobó empezar a instar al Ministerio de Medio Ambiente para poner en marcha lo que querían hacer el Centro de la Interpretación del Paisaje Nacional, ¿es cierto? Sí, sí, O en sea, la que Casa el Grande. Ayuntamiento de Aranjuez ya está promocionando o intentando promocionar a Aranjuez, el Cortijo y las rutas que habla. Se podrían hacer por ese motivo también las rutas que habla Alfonso. Estamos todos adelante, todos para arriba. Tomás tenía también. Sí. Primero, enhorabuena, Josefina, y al ayudante también. Y como estáis los dos juntos, historiadora y corporación, bueno, pues es un pensamiento, ¿no? Está muy bien, es magnífico que estas cosas se hagan porque, en primer lugar, tenemos que conocer los aborígenes, lógicamente todo esto. ¿Para qué? Pues para quererlo, para respetarlo, para mantenerlo. Pero yo creo que con el Cortijo algo hay que hacer, supongo que entre todos, pero como está ahí el miembro supremo de la corporación, ahí le estoy mirando en estos momentos, el Cortijo es imprescindible que forme parte del paisaje cultural. Y todo esto que estamos hablando de las rutas, evidentemente está muy bien, pero es que Aranjuez es algo más que palacio y jardines. Por supuesto. Son sotos, ¿verdad? Son paisajes. Y es toda esa ingeniería hidráulica única en el mundo, que estamos hablando de sistemas hidráulicos que se hacen por primera vez en el mundo. Toda esa red de riego no existe en ningún lado. Nos han copiado. Es que eso hay que profesionalizarlo. Es que del Cortijo tiene que haber esas aguas que han generado riqueza en forma de cultivos, tienen que seguir generando riqueza en forma de cultivo, pero también riqueza en el aspecto turístico, si se quiere. Un turismo evidentemente cultural, que hay que trabajarlo, que hay que potenciarlo. Y los turistas tienen que venir a Aranjuez y no quedarse en Palacio, ni quedarse en los jardines, sino que tienen que visitar huertas, tienen que visitar sotos, tienen que visitar todo ese sistema. Hay que trabajar por todo eso. Aranjuez es un paisaje. El Cortijo forma parte de ese paisaje. No nos podemos quedar en lo que en los últimos 50 o 60 años se está haciendo. Voy corriendo que me tengo que ir a comer a Chinchón. Que no. Que Aranjuez es mucho más tiempo que eso. Es mucho más rico. La misión de todos nosotros es precisamente darlo a conocer. Pero desde el Cortijo yo entiendo que os corresponde cosechar ese resto para que, pues porque es allí donde está todo ese sistema de riego, para que seáis vosotros, lógicamente, los que potenciéis y pongáis en marcha ese turismo hidráulico que tenemos todos los elementos para hacerlo y que estoy convencido que, vamos a ver, por ejemplo, el canal de Castilla. El canal de Castilla. Hombre, pero si es que es un canal nada más. Sin embargo, han sabido hacerlo. Bien, bueno. Es una maravilla. Sí, Josefina, de acuerdo. Es una maravilla. Es una vena principal con todos los... Y es navegable, además. Exactamente, ahí vamos. Sí, porque al trabajar esto hemos buscado, claro, que si llevamos meses y meses. Entonces tenemos trabajos de todos los, más o menos, las redes de riego que hay en España para ver y claro, no... Claro. Es que ese canal de Castilla, por ejemplo, sí, que la idea era que llegase hasta Santander, sí, bueno, es que no llega a terminarse porque resulta que la llegada del ferrocarril a mediados del siglo XIX, lógicamente ya hace que esa navegación a través de los canales, del canal de Castilla, el motivo por el que se hace, pero sin embargo el canal de Castilla está generando riqueza. Sí, sí, mucha. Y no precisamente dedicada a lo que en su origen se proyectó. Es verdad. Tiene que ser un ejemplo, el Cortijo debe ser así.
Nosotros, perdóname, y muchísimas gracias, Tomás, yo sé que sabes muchísimo y yo te admiro mucho y gracias por venir y por comentar y por preguntar. Pero nosotros llevamos, de verdad, va a parecer que no, pero Pedro cuando cogió la alcaldía fue en el año 82, 83, y ahí empezamos a decir lo que tú estás diciendo, Tomás. Y nos íbamos al Ayuntamiento de Aranjuez, y yo me acuerdo de un señor que venía con una máquina de fotos que se llamaba Ramón Peche, que era muy joven, muy joven. ¿Y cuántas veces lo hemos hablado, Ramón? Pero estamos hablando de hace 30 años, decíamos, no entendemos, podemos hacerlo perfectamente. Claro, no es el Canal de Castilla, no puede entrar un barco por nuestros cafés no son tan grandes, pero se podía... Claro, y siempre hemos dicho, bueno, la gente puede venir a Aranjuez, un turismo palaciego, palacio, jardines, todo. Y a mediodía se van al Real Cortijo de San Isidro, tenemos unas praderas para hacer un picnic y darles el paseo por todo, pero no solamente de sistemas hidráulicos, sino por los cultivos, darle más importancia a los agricultores, que se vendiera mejor la fresa y el fresón. Lo llevamos, ¿verdad? Don Ramón Peche, 30 años. Y nunca se ha podido hacer. Pensamos, hablamos con el tren de la fresa, que llegara al Cortijo, que hemos luchado. Muchos domingos venían un grupo de japoneses y yo lo recibía, fíjate si estamos hablando hace tiempo, yo lo recibía a la entrada del pueblo y le dábamos la vuelta. Había una familia o dos familias de Oro, los padres de Tony de Oro, que lo recibían con unas cestitas de fresa, entraba en el viaje y ellos encantadísimos, y les enseñábamos la bodega, que entonces estaba totalmente abandonada, quemada, una pena. Bueno, pues yo bajaba con linternas y bajamos a los japoneses, ¿te acuerdas, Ramón? Y le damos el circuito de la bodega, del pueblo, la ermita, y se iban encantados, pero encantados. Eso teníamos que haberlo seguido, claro, con mucho más, haberlo superado en todos los sentidos, en turismo, pero ahí estamos, yo creo que estamos casi igual, yo creo que estamos, desde que empezamos, y ha habido varias corporaciones, ¿no? Y ellos han luchado igual, porque todos los alcaldes pedáneos han luchado, todos. Yo hablo de Pedro porque es mi marido y yo fui vocal, pero luego salió Juan Carlos, luego salió Tony, María Antonia de Oro, después todos hemos luchado o hemos intentado pues que el Real Cortijo tenga una imagen importante en Aranjuez. Y es muy difícil, ¿no, Juan Carlos? Ha sido muy difícil, ¿no? Muy complicado. Sí. Porque siempre chocábamos con Aranjuez. Bueno, ese es otro tema, pero yo no quiero tocar ese tema. Ya te digo que... Yo sí le toco. Yo tenía un tema un poco así, porque era... es que era muy largo, no era por nada, Es que va aquí y ya hemos dicho, si es que no entramos como... la Junta de Regantes, todo eso. Pero eso yo creo que es otra conferencia que se podría preparar muy bien. Yo invito a Fernando, a Juan Carlos, a todos, que sabéis mucho, porque sabéis mucho, y sois del Cortijo. Pedro, pues hacerlo, lo hacemos entre todos y lo firmamos entre todos y como comentábamos antes. Yo creo que sí que había que hacer algo. No tenemos, Josefina, ahora tenemos un problema. Un poquito más alto, por favor, Juan Carlos. Sí, perdón. Que ahora tenemos un problema grande que llevamos ya tiempo con él, que es la escasez de agua. Ah, claro, por supuesto. Estamos hablando de hacer rutas turísticas del agua, sí. Y lo que nos falta es agua. Mucha agua. Si vamos a hacer una ruta turística por un canal que le vamos a ver seco el 70% del día. Y en malas condiciones. Bueno, en malas condiciones están todos. Vamos a dejarlo fuera. Bueno, el Cortijo está mejor. Pero este año, por ejemplo, sin ir más lejos, con 15 días de retraso de echar el agua, luchando con ingenieros. Bueno, pero perdóname, por favor. Es que ahí la Junta Vecinal no entra. Y tú lo sabes. Sí, pero hay una Junta de Parceneros. La Junta de Regantes, que me ha venido al pelo, que sí, que muy bien, que estupendo, que los canales, que tal, pero que vengan con agua. Para poder decir a la gente, oye, que los canales llevan agua, que no están vacíos. Menos a la base. Claro, estamos con un problema a nivel nacional que nos está salpicando a nivel local. Sí. El problema a nivel nacional es los trapases que está habiendo, pero eso es un tema la escasez de agua que existe
y la poca agua que nos están mandando. A mí me encantaría hacer ese trabajo, pero yo puedo hablar pues, de lo que oigo en los periódicos, lo que me comentan. No, había que prepararlo como hemos hecho con este, ir a todas las bibliotecas, buscar toda la documentación y poder hablar con propiedad y decir, mire, que usted prometió tal día, tal, y ahora no, pero eso hay que hacerlo ya, es otra. Mañana precisamente hay una reunión de alcaldes de Aranjuez, de Toledo, promocionada, dirigida por la alcaldesa de Aranjuez, la alcaldesa de Toledo y el alcalde de Talavera de la Reina. Mañana se reúnen en Aranjuez unos 30-35 alcaldes de la cuenca del Tajo para precisamente seguir reivindicando ese tema que efectivamente, como dice Juan Carlos, afecta, porque al final yo creo que lo que ponen en valor estas conferencias del aula abierta de la Universidad Popular es que la historia no solamente está para estudiarla, sino para aprender de ella, y nos da la facilidad de conocer precisamente esos elementos históricos, arquitectónicos de los que hemos hablado hoy y ver en definitiva el uso actual y la realidad que tenemos. Bien, pues muchas gracias. Solamente añadir, había otra palabra más. No, únicamente quería decir que me voy muy contento de esta conferencia, al principio porque hemos aprendido mucho, aunque haya sido muy rápido por ser tan extensa, pero sobre todo porque ha abierto un camino muy oscuro y que realmente, tanto a los cortijeros como a los ribereños, que nos une, que estamos unidos, pues realmente nos tienen un poco abandonados últimamente y no le vamos a echar culpa ni al Ayuntamiento de Aranjuez, ni al Ayuntamiento del Cortijo, ni a los alcaldes que han estado, no tienen culpa ninguna, porque se encuentran incapacitados. Eso es. Y verdaderamente es que lo tenemos muy reciente, grandes ofertas que nos han hecho a nivel de presupuestos gigantes y están por desarrollarse, como se ha mencionado aquí. Has empezado, como sabes, yo soy uno de los que tengo en la finca en torno a una contígua. Bueno, pues ahí hay un presupuesto de billones y que está por hacerse. Se ha ido, no sé dónde habrá ido. En el Cortijo de San Isidro se va a crear, en la Casa Mayor donde yo viví, pues precisamente el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Dónde están esos millones que se ofrecían? Y así todo, quiero decir que, como muy bien hace poco un concejal del Ayuntamiento de Aranjuez, pues mencionaba, y era verdad, que tenemos que buscar esto que se ha ofrecido, que verdaderamente lo necesita Aranjuez, lo necesitamos todos los ribereños, y desde luego se ve la necesidad de las mejoras que existen en los canales y sobre todo, efectivamente, como decía muy bien el alcalde anterior, Carlos, que verdaderamente va a dar agua, porque si no los labradores, los pocos labradores que hay, tienen que cerrar su trabajo. O sea, que creo que es de mucha importancia esta conferencia, aunque sea un poco áspera por su extensión, pero verdaderamente abre luz a muchas cosas por realizar en la región. Yo es que, claro, como es tan extenso todo el tema, pues hay que ir quitando, claro. Entonces hemos dicho, bueno, vamos a hacer la génesis, por qué se hizo, dónde se hizo, quién lo hizo, pero qué razón, y nada más. Esa era la conferencia. Claro, hay que explicar un poco de cada caso, pero solamente de eso. Luego se puede hacer otra y ya ir desarrollando fases, y yo desde aquí lo digo, que podemos hacerlo y aportarlo todos y hacer, defender lo que es nuestro paisaje del agua. Eso me ha gustado mucho, ese abanico que has abierto a siempre estoy compañeros, siempre hemos estado abiertos para todo. Muchas gracias. Solamente recordarles que el aula, como decíamos al principio, está a punto de terminar. El próximo martes 6 de junio, a esta misma hora, a las 7 de la tarde, tendremos la última de las conferencias a cargo de la profesora Pilar Álamo Sánchez. Ella va a hablar de la vida cotidiana y cortesana en la pintura de las colecciones reales. En ese día estamos barajando desde la Delegación de Cultura
y desde la Alcaldía de Aranjuez la posibilidad de hacer una ceremonia que ponga en valor este mismo centro, que como saben desde hace unos meses, por indicación del Pleno de la Corporación, lleva el nombre de Cecilio Fernández Bustos. La intención es, si nos da tiempo, coincidir con la clausura del aula y poner la placa conmemorativa y hacer al mismo tiempo un homenaje a nuestro querido y recordado Cecilio, que por cierto también participó en este aula. Muchas gracias y hasta entonces.